Mateo Balbuena tenía 32 años y era arquitecto especializado en la rehabilitación de edificios históricos. Su trabajo no era solo una profesión, sino una disciplina que requería paciencia, una atención meticulosa al detalle y un profundo respeto por los materiales y las historias que contenían. El 24 de abril de 2022, recibió una llamada de su madre, Carmen. La voz de su madre era tensa, desprovista de su habitual calidez. Su tía abuela, Inés, había fallecido esa mañana en su apartamento de Oviedo a los 94 años. Aunque la noticia era esperada, dada la avanzada edad y la frágil salud de Inés, el impacto fue inmediato y tangible. Mateo canceló su agenda para el resto de la semana y condujo desde su pequeño piso en Gijón hasta Oviedo, la ciudad donde había crecido. La familia Balbuena no era ni excepcionalmente unida ni disfuncional. Se movían en la órbita de la normalidad de la clase media asturiana. Su padre, Javier, había dirigido una empresa de distribución de materiales de construcción que había sufrido altibajos, culminando en un cierre discreto unos años antes. Desde entonces, se dedicaba a la consultoría esporádica con un éxito modesto. Carmen, su madre, había trabajado como administrativa en un colegio hasta su jubilación. Su hermana mayor, Sofía, estaba casada, tenía 2 hijos y vivía en un adosado en las afueras, perpetuamente preocupada por la hipoteca y los gastos escolares. Inés, la hermana de su abuela materna, nunca se había casado ni había tenido hijos. Había sido una mujer de carácter firme, bibliotecaria de profesión, y había vivido toda su vida en el mismo piso en la calle Uría, en el corazón de Oviedo. El apartamento era una de esas viviendas antiguas y señoriales, un piso principal con techos de más de 3 metros de altura, molduras de escayola originales, suelos de roble y grandes ventanales que daban a la concurrida calle. Para Mateo, ese piso no era solo una propiedad, era un archivo viviente de la arquitectura de principios del siglo XX y el escenario de muchos de sus recuerdos de infancia. Inés le había permitido explorar cada rincón, le había enseñado a identificar las distintas maderas de los muebles y le había inculcado un aprecio por la pátina del tiempo. A menudo le decía, con su voz seca y precisa: «Las cosas no valen por ser nuevas, Mateo. Valen por haber sobrevivido». La semana siguiente al fallecimiento transcurrió en una neblina de trámites y formalidades. El funeral fue un evento sobrio al que acudieron vecinos y algunos parientes lejanos. La tensión en la familia era palpable, aunque no se expresaba en palabras. Se manifestaba en el silencio durante los trayectos en coche, en las miradas calculadoras de su padre y en la ansiedad contenida de su hermana Sofía. Todos sabían que el futuro del apartamento de Inés era el tema no resuelto que flotaba sobre ellos. El valor de una propiedad de esas características en esa ubicación superaba fácilmente el €500,000, una cantidad que representaba una solución a los problemas financieros latentes de la familia. La lectura del testamento se fijó para el 12 de mayo en la notaría de don Alfredo Cifuentes, un hombre mayor que había sido amigo de Inés durante décadas. Mateo acudió con sus padres y su hermana. La sala de reuniones era austera, con muebles oscuros y un ligero olor a papel viejo. Don Alfredo, con sus gafas de montura gruesa, leyó el documento con una voz monótona y profesional. Las disposiciones iniciales eran predecibles: pequeñas cantidades de dinero para obras de caridad, algunas joyas para Carmen y Sofía. Entonces llegó al punto principal: el legado del inmueble. Lego a mi sobrino nieto, Mateo Balbuena Díaz, la plena propiedad del inmueble sito en la calle Uría, número 14, piso principal, con todos los muebles y enseres que en él se encuentren en el momento de mi fallecimiento. Un silencio denso llenó la habitación. Mateo sintió la mirada de su padre clavada en su nuca. La cara de Carmen había perdido todo el color. Sofía se movió incómoda en su silla, carraspeando. El notario continuó, leyendo una carta personal
que Inés había adjuntado al testamento. He decidido dejar el piso a Mateo, leía don Alfredo con la voz de Inés resonando en la mente de Mateo, porque sé que él es el único que entiende que esas paredes no son solo ladrillos y yeso. Él ve la estructura, la historia y la belleza que otros solo traducirían a metros cuadrados y euros. Confío en que él sabrá preservar su esencia, algo que para mí es más importante que cualquier beneficio económico. Es el guardián adecuado para mi único y verdadero hogar. Cuando la lectura terminó, Javier fue el primero en hablar. Su voz era controlada, pero con un filo de ira. ¿Hay alguna posibilidad de que esto sea un error? Inés no estaba del todo bien en los últimos meses. Su juicio podría haberse visto afectado. Don Alfredo se ajustó las gafas. Javier, conozco a Inés desde hace 40 años. Firmó este testamento hace 2 años, con plenas facultades mentales, y lo ratificó conmigo hace 6 meses. No hay base alguna para impugnarlo por incapacidad. El documento es legalmente incontestable. La vuelta a casa en el coche de su padre fue un ejercicio de contención. Nadie habló. Mateo miraba por la ventanilla el paisaje urbano de Oviedo, sintiendo el peso de la herencia no solo como un regalo, sino como una carga. Esa noche, la familia se reunió en la casa de sus padres. La atmósfera era la de un tribunal. Mateo, tenemos que ser prácticos, comenzó su padre, adoptando un tono razonable que no lograba ocultar su frustración. Ese piso es una fortuna. Ninguno de nosotros, y menos tú con tu sueldo de arquitecto, puede permitirse mantener una propiedad así. Los gastos de comunidad, el IBI, las posibles derramas. Es un pozo sin fondo. Mi intención es mudarme allí, respondió Mateo con calma. Puedo vender mi piso de Gijón. Con eso y mis ahorros, puedo afrontar los gastos y empezar a restaurarlo poco a poco. Es mi trabajo, al fin y al cabo. ¿Y nosotros? Intervino su madre, su voz temblorosa de una emoción que Mateo identificó como una profunda sensación de injusticia. Tu padre y yo hemos estado pendientes de Inés durante años. La llevábamos al médico, le hacíamos la compra. Sofía la visitaba cada semana. ¿Y cuál es la recompensa? ¿Que todo se lo lleve el nieto favorito? Mamá, no se trata de ser el favorito. Inés tomó una decisión basada en sus propias razones, replicó Mateo, tratando de mantener la conversación en un terreno lógico. Las razones son que eres un egoísta, espetó Sofía. No piensas en la familia. Papá tiene deudas, Mateo. La empresa no se cerró sin más, dejó un agujero. Mis hijos necesitan cosas. Ese dinero nos solucionaría la vida a todos. Podríamos venderlo, repartir el dinero en 4 partes, y todos contentos. Sería lo justo. ¿Lo justo según quién, Sofía?, preguntó Mateo. Lo justo sería respetar la última voluntad de la persona que nos lo ha dejado. Ella no quería que se vendiera, quería que se conservara. La discusión se prolongó durante 2 horas. Argumentos sobre la lealtad familiar chocaban con la defensa de la voluntad individual. Las necesidades económicas presentes se enfrentaban al respeto por un legado pasado. Mateo se mantuvo firme. No por terquedad, sino por una convicción profunda de que vender el piso sería una traición no solo a Inés, sino a sí mismo y a los principios que regían su vida y su profesión. Se fue de casa de sus padres esa noche con una sensación de alienación. La herencia había trazado una línea en la arena, y su familia y él estaban en lados opuestos. En las semanas siguientes, la presión continuó de formas más sutiles. Su madre le llamaba para contarle con todo lujo de detalles las dificultades económicas que atravesaban, las facturas que no podían pagar. Su padre le enviaba enlaces a artículos sobre el desplome del mercado inmobiliario, sugiriendo que era el momento de vender antes de que el piso perdiera más valor. Sofía le enviaba fotos de sus hijos,
acompañadas de comentarios sobre lo mucho que ayudaría una pequeña ayuda extra para sus futuras matrículas universitarias. Mateo comenzó los trámites para aceptar la herencia y registrar la propiedad a su nombre. El proceso era lento y burocrático. Mientras tanto, empezó a pasar los fines de semana en el apartamento de Inés. El lugar estaba impregnado de su presencia. Sus libros ordenados en las estanterías, su colección de postales antiguas, el ligero olor a lavanda. Empezó a hacer un inventario detallado, no de los objetos de valor, sino de los elementos arquitectónicos que quería preservar. Catalogó las molduras, documentó el estado de los suelos y planificó la compleja tarea de actualizar la instalación eléctrica y la fontanería sin dañar la estructura original. Un mes después de la lectura del testamento, a mediados de junio, Mateo recibió una oportunidad profesional importante. Se trataba de la supervisión de la fase final de la restauración de un pazo en una zona remota de la provincia de Lugo. El trabajo requería que estuviera en el lugar durante al menos 10 días seguidos. Era una oportunidad excelente para su carrera y no podía rechazarla. Informó a su familia de su viaje, pensando ingenuamente que una pequeña distancia podría calmar las tensiones. 10 días. Bueno, que te vaya bien, dijo su padre por teléfono con una frialdad que debería haberle alertado. Mateo pasó la semana inmerso en su trabajo. La cobertura telefónica era escasa, lo que le proporcionó un respiro de las constantes llamadas y mensajes de su familia. Se sentía centrado y productivo, lejos del drama familiar. El último día del proyecto, recibió una llamada de su hermana. Mateo, solo para que lo sepas, papá y mamá han estado en el piso de la tía Inés, dijo Sofía con un tono que pretendía ser informativo, pero que sonaba a advertencia. Han pensado que sería una buena idea ir adelantando trabajo y vaciarlo un poco, para ayudarte. Un escalofrío recorrió a Mateo. ¿Vaciarlo? ¿Qué significa vaciarlo? Sofía, di la verdad. Hubo una pausa. Bueno, han quitado algunas cosas. Muebles viejos, trastos. Para que tengas más espacio cuando empieces la obra. No te preocupes, lo han hecho con buena intención. Mateo terminó su trabajo en Lugo con un nudo en el estómago. Condujo las 3 horas de vuelta a Oviedo con una creciente sensación de pánico. Al llegar a la calle Uría, aparcó el coche y subió corriendo las escaleras hasta el piso principal. Introdujo su llave en la cerradura. No giró. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. Nada. La llave no encajaba del todo. Miró más de cerca y vio que el bombín de la cerradura era nuevo, brillante y plateado, en contraste con el latón desgastado del resto de la puerta. Se quedó paralizado en el rellano, mirando la puerta. Sacó el teléfono y llamó a su padre. La llamada fue directamente al buzón de voz. Llamó a su madre. Lo mismo. Finalmente, llamó a Sofía. No puedo entrar en el piso, dijo Mateo, su voz plana y controlada. Han cambiado la cerradura. Sofía suspiró al otro lado de la línea. Era el suspiro de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando. Mateo, cálmate. Papá pensó que era lo mejor, para proteger la propiedad. Había cosas de valor y... Era mi propiedad, Sofía. Yo tenía la llave. ¿Dónde están? Se han ido a pasar el fin de semana a la casa del pueblo en Teberga. Necesitaban desconectar. Dicen que hablaréis el lunes, cuando estéis todos más tranquilos. ¿Y qué se supone que haga yo hasta el lunes? ¿Dormir en el coche? La rabia empezaba a filtrarse en su voz. Puedes quedarte en nuestra casa si quieres, ofreció ella, aunque su tono carecía de convicción. Pero no quiero discusiones delante de los niños. ¿Dónde están mis cosas?, preguntó Mateo, ignorando la oferta. Las cosas que había en el piso. Mis libros, mis herramientas de dibujo, mi ropa. Papá contrató a una empresa, lo empaquetaron todo y lo llevaron a un guardamuebles. Te enviará la dirección y la llave por mensajero.
Dijo que así tendrías un lienzo en blanco para empezar de cero. Mateo colgó el teléfono. La expresión lienzo en blanco resonó en su cabeza como un insulto. No querían que empezara de cero. Querían que no empezara en absoluto. Se sentó en el escalón frío del rellano, frente a la puerta de su propio apartamento, sintiéndose un extraño en su propia vida. La acción de sus padres no era un acto de protección, sino una toma de control. Una declaración de que su voluntad estaba por encima de la de Inés y por encima de la suya. Era un acto de agresión calculado, ejecutado con la excusa de la preocupación familiar. Esa noche, Mateo no llamó a ningún amigo. No quería explicar la humillante situación. Condujo hasta un hotel barato en las afueras de la ciudad y pagó una habitación por 2 noches. Sentado en la cama impersonal, con la única ropa que llevaba puesta, empezó a procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Su familia no solo discrepaba con él, habían actuado activamente en su contra, violando su propiedad y su confianza de una manera que parecía irreparable. No era una simple disputa familiar por dinero. Era una lucha de poder que acababa de escalar a un nuevo nivel. Y se dio cuenta, con una claridad desoladora, de que no podría resolverlo con conversaciones o apelaciones a la razón. Necesitaría ayuda legal. El lunes por la mañana, Mateo no llamó a sus padres. En su lugar, buscó en Internet abogados especializados en derecho inmobiliario y sucesiones en Oviedo. El nombre de Elena Vargas apareció en varias búsquedas, asociado a casos complejos y con reseñas que destacaban su profesionalidad y tenacidad. Su despacho estaba en un edificio moderno cerca de los juzgados. Consiguió una cita para esa misma tarde. Elena Vargas era una mujer de unos 45 años, con una mirada directa y una forma de hablar precisa y sin adornos. Escuchó el relato de Mateo sin interrumpir, tomando notas en un bloc de hojas amarillas. Cuando Mateo terminó, ella dejó el bolígrafo sobre la mesa y le miró fijamente. Lo que sus padres han hecho, dijo con una calma que resultaba más contundente que cualquier muestra de indignación, se llama un acto de despojo posesorio, ejecutado con coacción. En términos sencillos, le han echado de su propia casa por la fuerza. Es ilegal. El hecho de que sean sus padres es irrelevante desde el punto de vista jurídico, aunque complica enormemente el emocional. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Mateo. Tenemos que actuar en 2 frentes, explicó Vargas. Primero, la vía civil. Interpondremos un interdicto para recuperar la posesión. Es un procedimiento rápido diseñado precisamente para estas situaciones. Necesitaremos la escritura de aceptación de la herencia y la nota simple del registro de la propiedad que acredite que usted es el titular. Tengo copias digitales de todo, dijo Mateo. Los originales estaban en una carpeta en el piso. Asumiremos que esa carpeta está ahora en el guardamuebles o en posesión de sus padres. Las copias nos servirán para empezar, asintió ella. Segundo, la vía penal. Cambiar la cerradura de una vivienda que no es tuya puede constituir un delito de coacciones. Y si al vaciar el piso se han apropiado de bienes que no les pertenecen, podríamos estar hablando de un delito de apropiación indebida o incluso de hurto. La palabra penal hizo que Mateo sintiera un nudo en el estómago. ¿Denunciar a mis padres? Es una opción que debe considerar, respondió la abogada. A veces, la mera amenaza de una querella es suficiente para que la otra parte entre en razón. Su objetivo, si lo entiendo bien, es recuperar el acceso a su propiedad y a sus pertenencias de forma inmediata y que esto no vuelva a ocurrir. Nuestro primer paso será enviar un burofax a sus padres exigiéndoles la entrega inmediata de las llaves y la devolución de todos los enseres, advirtiéndoles de las acciones legales que emprenderemos si no cumplen en un plazo de 24 horas. Mateo se sintió extrañamente aliviado al ceder el control de la situación a alguien con la competencia de Elena Vargas.
Le proporcionó la dirección de sus padres y la de su hermana, y firmó la provisión de fondos. Al salir del despacho, sintió que había cruzado un umbral. Ya no era un asunto familiar que se pudiera arreglar con una conversación tensa durante la cena. Era un litigio. El burofax fue enviado esa misma tarde. La respuesta no llegó en forma de llamada telefónica arrepentida. Al día siguiente, Mateo recibió una llamada de un número desconocido. Era un abogado, Fernando Gancedo, quien se presentó como el representante legal de Javier y Carmen Balbuena. Señor Balbuena, dijo Gancedo con una voz untuosa, le llamo en relación al burofax que mis clientes han recibido. Entiendo que hay un malentendido. Mis clientes solo actuaron movidos por la preocupación de preservar un bien familiar de gran valor que, en su opinión, estaba en un estado de semiabandono. Mateo, siguiendo las instrucciones de su abogada, se limitó a escuchar. Cualquier comunicación, respondió con la mayor neutralidad que pudo, debe dirigirla a mi abogada, Elena Vargas. Le facilitaré su número. Esa misma tarde, Elena le llamó. He hablado con Gancedo. Su estrategia es predecible. Van a alegar que usted no tenía intención de vivir allí, que el piso estaba vacío y que ellos, como familiares directos, tomaron medidas para asegurarlo. Es una argumentación débil, pero intentarán alargar el proceso y desgastarle emocionalmente y económicamente. Mientras tanto, Mateo se había instalado temporalmente en el apartamento de un colega, Luis, un arquitecto mayor que él, a quien respetaba profundamente. Luis le ofreció su estudio, un pequeño cuarto con un sofá-cama, sin hacer demasiadas preguntas. Las familias, dijo simplemente, pueden ser la arquitectura más compleja de todas. El mensajero con la llave del guardamuebles llegó 2 días después. Mateo fue al polígono industrial donde se encontraba la instalación. La unidad de almacenamiento era un contenedor metálico, frío e impersonal. Dentro, sus pertenencias y las de Inés estaban apiladas en cajas de cartón baratas, sin orden ni cuidado. Muebles antiguos arañados, libros metidos a presión, marcos de fotos rotos. Era un saqueo disfrazado de mudanza. Pasó horas revisando las cajas. Faltaban cosas. No solo su carpeta con los documentos originales de la propiedad, sino también objetos personales de Inés que tenían un valor sentimental incalculable para él. Sus diarios personales, que sabía que había escrito durante décadas, y una colección de antiguos dibujos de arquitectura que ella guardaba en una cartera de cuero. Esos objetos no tenían un gran valor de mercado, pero eran insustituibles. Su desaparición no era casual. Eran los objetos que conectaban el piso con su historia, los que probaban la intención de Inés. La demanda para el interdicto se presentó a finales de esa semana. El juzgado fijó una vista para dentro de 3 semanas. Durante ese tiempo, Mateo vivió en un limbo. Iba a trabajar, intentando concentrarse en sus proyectos, pero la situación personal consumía gran parte de su energía mental. Su padre, además, había comenzado una campaña de desprestigio sutil pero efectiva. Se enteró a través de un proveedor común que Javier estaba contando a sus contactos en el sector de la construcción que su hijo estaba siendo irrazonable y egoísta con una herencia familiar, y que su juicio no era de fiar. Era un intento claro de dañar su reputación profesional. Sofía le llamó una vez durante ese período. Mateo, esto se está yendo de las manos, dijo, su voz cargada de ansiedad. ¿Un abogado? Una demanda. Papá está furioso. Dice que le estás declarando la guerra. Él cambió la cerradura de mi casa, Sofía. Él empezó esto, respondió Mateo, cansado de tener que defender lo evidente. Pero es por el bien de la familia, empezó a decir ella. ¿El bien de quién?, la interrumpió Mateo. Porque mi bien no parece importarle a nadie. Dejadme en paz. Hablad con mi abogada. La noche antes de la vista, Mateo apenas pudo dormir.
Se preparó para el encuentro en el juzgado como si fuera una batalla. Elena Vargas le había instruido para que mantuviera la calma, se ciñera a los hechos y no entrara en provocaciones. En el pasillo del juzgado, vio a sus padres y a su hermana con su abogado. Era la primera vez que los veía desde el incidente. Su padre le lanzó una mirada de puro desprecio. Su madre evitó el contacto visual, su rostro una máscara de amargura. Sofía parecía profundamente infeliz. La vista fue breve y técnica. Elena Vargas presentó la escritura y la nota simple, demostrando la titularidad de Mateo. Expuso los hechos: el viaje de trabajo, el cambio de cerradura, la retención de sus bienes. El abogado Gancedo intentó argumentar la teoría del cuidado de la propiedad, pero el juez, un hombre de mediana edad con aspecto cansado, no pareció convencido. El demandante es el legítimo propietario, sentenció el juez. La ley protege su posesión. No hay justificación para que los demandados le impidieran el acceso a su vivienda. Estimo la demanda. Se requiere a don Javier Balbuena y a doña Carmen López a entregar una copia de la nueva llave al demandante en el plazo de 24 horas y a no perturbar su posesión bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Fue una victoria clara y rápida. Al salir de la sala, Mateo sintió un alivio fugaz, inmediatamente reemplazado por una profunda tristeza. Había ganado, pero había tenido que llevar a sus propios padres a un tribunal para poder entrar en su casa. Esa tarde, un mensajero le entregó un sobre con la llave. No había nota, ni disculpa, solo la llave. Mateo subió al piso y abrió la puerta. El interior estaba desolado. La mayoría de los muebles habían sido retirados. El polvo cubría las superficies. El eco de sus pasos resonaba en las habitaciones vacías. Era su casa, pero se sentía como un espacio profanado. En los días siguientes, Mateo comenzó la ardua tarea de recuperar sus cosas del guardamuebles. Tuvo que alquilar una furgoneta y hacer varios viajes. Cada caja que abría era un recordatorio de la violencia del acto. Mientras ordenaba, confirmó que los diarios de Inés y los dibujos de arquitectura seguían desaparecidos. Decidió que no podía dejarlo pasar. Llamó a Elena Vargas. Faltan objetos específicos y muy importantes. Los diarios de mi tía abuela y una colección de dibujos. Estoy seguro de que los tienen mis padres. Esto cambia las cosas, dijo la abogada. Ahora tenemos una base sólida para una querella por apropiación indebida. Es una forma de presión muy fuerte. Les obligará a negociar en serio, no solo para devolverte las cosas, sino para establecer un acuerdo que te proteja en el futuro. La querella se redactó y se preparó para ser presentada. Pero antes de hacerlo, Vargas sugirió un último intento de resolución extrajudicial. Envió una nueva comunicación a Gancedo, informándole de la inminente acción penal y de las pruebas que tenían sobre la sustracción de bienes concretos. La respuesta esta vez fue casi inmediata. Gancedo llamó a Vargas para solicitar una reunión urgente con todas las partes. La amenaza de un proceso penal, con la posibilidad real de una condena, había surtido efecto. La reunión tuvo lugar en el despacho de Elena Vargas. Era un territorio neutral, pero Mateo se sentía en su campo. Esta vez, la actitud de sus padres había cambiado. La arrogancia había sido reemplazada por una cautela temerosa. Su abogado, Gancedo, llevó la voz cantante. Mis clientes están dispuestos a devolver todos los objetos que faltan, comenzó. Hubo una confusión durante el embalaje. Los objetos que menciona, los diarios y los dibujos, fueron guardados por la señora López para su custodia, dada su naturaleza delicada. Era una mentira evidente, pero Mateo dejó que su abogada manejara la situación. Nos alegramos de que los objetos hayan aparecido, dijo Vargas con ironía. Sin embargo, el problema va más allá de su devolución. Mi cliente ha sufrido daños y perjuicios.
Ha tenido que pagar un hotel, un guardamuebles, ha sufrido estrés, y su reputación profesional ha sido atacada. Además, necesitamos garantías de que una situación así no se repetirá. La negociación duró 3 horas. Gancedo intentó minimizar la compensación, pero Vargas fue implacable, presentando facturas y correos electrónicos que probaban el perjuicio. Al final, se llegó a un acuerdo. Sus padres se comprometían a 1. Devolver inmediatamente todos los objetos sustraídos. 2. Pagar una compensación económica a Mateo que cubría todos sus gastos y una cantidad adicional por daños morales. 3. Firmar un documento en el que reconocían la plena y exclusiva propiedad de Mateo sobre el apartamento y se comprometían a no interferir de ninguna manera en su uso y disfrute, ni a contactar con sus socios o clientes en relación a este u otros asuntos. El acuerdo se redactó y se firmó allí mismo. Mientras su padre firmaba, su mano temblaba ligeramente de rabia. Su madre no levantó la vista del papel. Cuando todo terminó, Mateo se levantó para irse. Sofía se acercó a él en el pasillo. «Lo siento, Mateo», susurró. «Tenía que haberte apoyado. Tenía miedo de ellos, de su ira, de los problemas económicos. Fui una cobarde». Mateo la miró. Vio un arrepentimiento genuino en sus ojos. «Sí, lo fuiste», dijo él, no con rencor, sino con una honestidad agotada. «Necesito tiempo, Sofía». Esa tarde, su padre le dejó una caja de cartón en la puerta de su piso. Dentro estaban los diarios de Inés y la cartera de cuero con los dibujos. No hubo más comunicación. Meses después, el apartamento de la calle Uría estaba en plena transformación. Mateo había vendido su piso de Gijón y se había mudado definitivamente. Vivía entre el polvo y las herramientas, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía en casa. La restauración era lenta, un trabajo de amor y paciencia. Cada viga que reforzaba, cada metro de suelo que lijaba, era un acto de reafirmación. Su relación con sus padres quedó congelada en un estado de cordialidad forzada y distante. Hablaban por teléfono en cumpleaños y festividades, conversaciones breves y superficiales que evitaban cuidadosamente cualquier tema personal. La herida era demasiado profunda para sanar, al menos por el momento. Con Sofía, la relación comenzó a reconstruirse lentamente, a través de conversaciones tentativas y un esfuerzo mutuo por entender las perspectivas del otro sin excusar las acciones. Una tarde de otoño, mientras catalogaba los diarios de Inés, Mateo encontró una entrada del año en que ella había firmado el testamento. «Hoy he hablado con Javier y Carmen», había escrito Inés con su caligrafía elegante y firme. «Insisten en que venda el piso. Hablan de seguridad, de futuro, de familia. Pero yo sé que hablan de dinero. No entienden que este lugar es mi memoria. Se lo dejaré a Mateo. Él no necesita que se lo explique. Él escucha lo que dicen las paredes». Mateo cerró el diario. El conflicto le había costado la relación que creía tener con su familia, pero le había otorgado una comprensión más clara de sí mismo y de las personas que le rodeaban. Había aprendido que la sangre no garantiza la lealtad y que a veces el acto más grande de amor familiar es proteger un legado de la propia familia. Miró a su alrededor, al espacio a medio restaurar, y supo que Inés había tenido razón. Él era el guardián, y había cumplido con su deber.